Gracias, Padre bendito, por el día de hoy, que podemos estar aquí unidos para escuchar tu palabra, saber lo que tú quieres que tracemos en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de tu palabra, acerca de la doctrina, que nosotros podamos ir adelante a la perfección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nada más eso. Bien, parece un tema sencillo, seguridad y salvación. Hace 8 días estuvimos desmenuzando este pasaje. Nada más, pues las mujeres que estuvieron en el retiro son las que estuvieron aquí en clase. Gracias a Dios hubo buena afluencia de hermanos y hermanas aquí. Nada más, como resumen para quienes no estuvieron, este pasaje Dios lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, de modo que aquí pues tenemos con claridad que es el mensaje para personas salvas, para hijos de Dios. Y en pocas palabras los deseados porque habían sacado a Cristo de la iglesia. Estaban en una cuestión de confort, en la que decían que no les hacía falta nada. Y realmente pues Dios nos reprende, le dice, tú eres pobre, busca de mí oro refinado. Acá hay lugar donde está. Busca de mí oro refinado. Y entonces vemos que entonces veíamos 5 preguntas básicas como para poder entender un versículo cuando de repente no lo entendemos bien, que decíamos a quién lo dice, qué es lo que dice, por qué lo dice como causa, por qué lo dice como propósito y cuál es el lugar, el tiempo en el que se dice y el contexto. Entonces veíamos esas preguntas para poder comprender un pasaje. Y así cuando tengas de repente alguna escritura que es bueno, a ver, ¿cómo le está diciendo? Revistas preguntas. Y bien, vamos adelante. Juan 3:8 dice, ¿me ayudas a ver? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Y los jóvenes tuvieron una serie de sábados en las reuniones de jóvenes donde tuvieron una enseñanza en específico sobre las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo que viene a hacer? A ver, recuérdenlas. Matar, de lo que digan los jóvenes. Sí, digo, eso sí. Temor, vergüenza, tristeza, ansiedad, confusión, condenación, incredulidad, ansiedad. Digo, podemos seguirnos, porque digo, sí hay este versículo que dice eso en particular, pero es primera de Juan. Sí, debe ser primera de Juan. Ahorita vamos a verificarlo aquí. Sí, aquí de una vez le ponemos. Primero Juan 3:8. Y entonces tenemos que la obra de salvación es la obra de Jesucristo aplicada a nuestra vida para deshacer las obras del diablo. Antes que nosotros conociéramos a Cristo, pues no solamente estábamos envueltos ahí quizá a ciegas o engañados, sino que hasta a veces formábamos parte de su equipo. Y eso es algo crítico, porque pues cuántas veces nosotros pudimos haber sido instrumentos de injusticia y haber participado de esas, no solamente participar de las obras de las tinieblas, sino que, por ejemplo, el desánimo. Una de las enseñanzas hablaba acerca del desánimo, que Jesús vino a deshacer el desánimo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos desanimado a la gente? Y digo,
particularmente antes de recibir a Cristo. Si después de recibir a Cristo hemos participado de eso, alerta. Y condenación, si hemos participado de condenar a alguien, alerta. Las palabras de maldición es como desánimo, ¿no? O sea, Cuando estamos maldiciendo a alguien, cuando estamos maldiciendo a alguien, pues imagínate, no solamente lo estamos desanimando, lo estamos condenando, lo estamos juzgando, criticando, y pues justamente si Satanás era acusado, imagínate de qué estamos formando parte. Entonces, si nos sorprendemos en alguna situación de este tipo, necesitamos recordar que Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Y entonces puede ser de repente como muy fácil decir, cuando vemos a alguien, sí, Señor Jesús, tú viniste a hacer las obras del diablo, y entonces utilízalo, repréndelo, redargúyelo. Y si lo vemos hacia acá, y decimos, Señor, perdóname porque no me di cuenta que estaba haciendo esto, estaba participando de este tipo de obras. Señor Jesús, ven y deshaz las cosas. Suena diferente. Lo que habla en Proverbios 6:17, que dice, aún 7 abomina su alma, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Habla específicamente a los cristianos. Cuando dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentira y discordia entre hermanos. O sea, ya también habla de cristianos. Bueno, eso se refiere como a la gente cercana, de tu familia directa. Esos son los hermanos. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios, pero ahí se refiere, yo creo, directamente, estamos en el Antiguo Testamento, se refiere a hermandad consanguínea, inclusive, ¿no? Claro, si lo vemos tácitamente, pues se refiere a los cercanos, justamente. Esta aplicación que nosotros podemos tener en el Nuevo Testamento, porque cuando nosotros estamos hablando de la gracia, no es que ignoremos el Antiguo Testamento, sino que lo tomamos, pero lo vemos desde el punto de la gracia. Y lo que necesitamos ahora es apelar a la gracia. Y desde luego todo este tipo de cosas, pues son cosas que pueden atacar a las familias, son cosas que pueden atacar a las iglesias, y necesitamos estar alerta y expectantes. Hay 3 aspectos de la salvación. Esta salvación tan grande es una salvación que no nos van a alcanzar los años terrenales que tenemos en esta vida para completarlo, sino que esta salvación tan grande empieza por la justificación, estamos viendo de abajo hacia arriba, empieza por la justificación porque nos liberó de la pena eterna del pecado. Fíjate, nos libera de la pena eterna, del castigo eterno. Santificación, bueno, aquí justificación ocurre en el Espíritu. Por ahí de repente ha habido como una idea que se maneja de que dicen es que cuando recibimos a Cristo lo que se salva es el alma. Cuando recibimos a Cristo ya no vamos a la muerte eterna. La muerte es separación. Cuando nosotros vemos este concepto de muerte como separación, nosotros podemos ver que esta muerte eterna pues es la separación entre espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros somos salvos y ya tenemos vida eterna, naturalmente esta muerte ya no ocurre, esta separación ya no ocurre, espíritu, alma, cuerpo. Y aunque vayamos nosotros a la tumba, un día vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado y es ahí donde vamos a ver esta obra completa. Esta idea que les decía, dice, bueno, es que lo que se salva es el alma porque el alma ya no va al infierno. Es correcto, pero la obra empieza en el Espíritu. Cuando nosotros somos justificados en el Espíritu, es cuando esta obra de salvación comienza. Ahí está la obra de salvación. Ya, el juicio es dado y nosotros no vamos a ir al infierno.
En el alma tenemos la santificación, nos libra del poder del pecado diariamente. Diariamente. Porque la justificación ocurrió cuando nosotros recibimos a Cristo y ya fuimos declarados inocentes, hijos de Dios. Pero la santificación, aquí de repente necesitamos tener como una conciencia muy clara de que esta obra que ocurre diariamente, fíjate, nos libra del poder del pecado por la sangre de Cristo, por sobre nosotros, pero también está en función de qué tanto nosotros estamos dispuestos. Porque si nosotros no estamos dispuestos a ser santificados, es como ponernos un paraguas, ¿no? Las bendiciones de Dios están cayendo, la palabra de Dios está cayendo, su Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, pero nosotros nos ponemos el paraguas. No, es que esto no, aquí no. Y para esto pues necesitamos humildad, necesitamos un corazón de carne, necesitamos un corazón sencillo, necesitamos de su gracia para nosotros recibir esta obra de santificación completa. Y en el cuerpo, glorificación, nos librará de la presencia del pecado. Y podemos ver que aquí está también el tiempo, pasado, presente y futuro. La santificación es en tiempo presente. En pasado, pues está la justificación, primeramente porque Jesucristo se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores. Esa obra ya está hecha, lo que necesitamos es aceptarla para nuestra vida. Y en el presente, pues, la santificación. ¿Cuándo es tiempo presente? Hoy. ¿Ayer fue tiempo presente? Pues ayer fue presente, pero ya es pasado, ¿no? ¿Mañana va a ser tiempo presente? Ahorita es futuro, pero mañana va a ser presente. Necesitamos vivirlo todos los días, todos los días. Y en el futuro nos va a librar de la presencia del pecado, porque cuando pues ya estemos en la presencia de Dios, cuando estemos reinando juntamente con Cristo, ya no hay presencia. ¿Ahorita hay pecado? Sí. Y mucho. Y es más, abunda. Por eso es que necesitamos, aún en medio de las tinieblas, nosotros estar buscando esta santificación. Vamos a retomar un poquito. En cuanto a la justificación, fíjate, lo podemos entender a través de la figura del tabernáculo. De la misma manera que el lugar santísimo del tabernáculo solamente puede entrar el sumo sacerdote, el espíritu del hombre es ese lugar santísimo. Y aquí te tengo una buena noticia. Solamente Jesús puede entrar y obrar en tu espíritu. Cuando nosotros vemos que la Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu lo ha dado Dios. Nuestro espíritu, cuando viene a Cristo, está declarado inocente, no se corrompe más. Y ahora, en el tabernáculo, si el sacerdote puede entrar solamente una vez, solamente puede entrar él para hacer la ofrenda. Tenemos ahora a Cristo como ofrenda perfecta y como sacrificio perfecto, y él es el que nos santifica. Ahí no pueden entrar los psicólogos. No estoy menospreciando de ninguna manera la profesión del psicólogo, porque el psicólogo va a tratar cosas del alma. Pero hay cosas que están muy arraigadas en nuestro espíritu y los psicólogos ahí no pueden hablar. Tristemente, de repente, los psicólogos a través de ciertas prácticas, entre ellas de hipnosis, pueden abrir como puertas, ¿no? Como puertas, y el problema es que estas puertas que se abren en nuestra alma, si no son bien tratadas, fíjate lo que estoy diciendo, si no son bien tratadas, puede abrir oportunidad a la operación de los demonios. ¿Aún en cristianos? Sí, aún en cristianos. En el mundo, pues por supuesto, no, carta abierta. Pero en el cristianismo, por supuesto que puede dársele permiso a los demonios.
Y a veces no son esos demonios que nos pintan así en los medios de repente, que se ven malos, con cuernos, que se ven auténticamente malos. Acuérdate que Satanás mismo se viste de ángel de luz. Y de repente puede haber demonios emocionales. Y entonces las emociones están a flor de piel. Pero ¿sabes qué? Jesucristo suple todos nuestros anhelos. Todos nuestros anhelos están cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Qué necesitamos? Venir a la Escritura, tener entendimiento y entonces ser sanados. Vamos a ser sanados por su palabra. La palabra nos limpia. El Espíritu de Dios nos restaura. Y estas palabras rema, que son como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de los huesos y los tuétanos. Y discierne, dice que discierne. El Espíritu del hombre es el lugar santísimo y solo puede ser ocupado por Cristo. Nadie más puede ocuparlo. Cristo nuestro sumo sacerdote. Y fíjate, el espíritu de un incrédulo permanece vacío. Y ese vacío es lo que va a llevar al incrédulo a llenarlo con drogas, con sexo, con poder, con dinero y muchas otras cosas. Pero fíjate, no es que lo llene, a caer en la trampa de tener la sensación de que lo llena. Porque al final tú puedes ver un incrédulo que tiene mucho dinero, le sobra, pero se siente vacío. Gente muy promiscua que trata de llenarlo con personas, con relaciones, pero se siente vacía. El espíritu de un incrédulo está vacío. Este vacío solamente lo llena Cristo. El espíritu es como el fundamento que permanece seguro. Este es Cristo en el hombre interior que es nacido de Dios y no puede pecar. Creo que aquí puse estas citas, 1 Corintios 3:11. Aquí está. Fíjate, Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hemos escuchado mucho este principio como fundamento para la iglesia. Y lo vivimos, lo predicamos, lo aprendemos todo el tiempo, pero necesitamos que se convierta en una verdad doctrinal en la iglesia, una verdad en la vida práctica de la iglesia, Jesucristo como fundamento, pero también una verdad en nuestra vida, que Jesucristo es el fundamento. No poner nuestra confianza en los hombres, en los gobernantes, en un partido, mucho menos en una religión. Necesitamos que el fundamento de nuestra vida sea Cristo, que el fundamento de la iglesia sea Cristo. Fíjate, nadie puede poner otro fundamento. Cuando alguien te lleva a otro fundamento, desconfía. Desconfía. No lo des por hecho. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y entonces por qué pecamos? Aquí dice que aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Y este es un versículo que si no lo discernimos bien, puede ser utilizado para condenación. Entonces, ¿por qué pecar? Y ya estás pecando. En nuestro espíritu es donde nosotros no podemos pecar. Nuestro espíritu ha sido justificado. Es en el espíritu donde no podemos pecar. Fíjate lo que ocurre con la santificación. Vamos bien aquí. El alma, a diferencia del espíritu, puede pecar.
Y es como en primer lugar a donde se entraba en el tabernáculo, el lugar santo. En este lugar se requería realizar una labor diaria, un trabajo de renovación. Allí es donde estaba la renovación de los panes, del incienso y del aceite de las mantelas. Todo eso había que renovarlo. Todo eso había que renovarlo. Así también nosotros necesitamos ser renovados en esta, que es esta obra de santificación. Nuestra alma es como el lugar santo, que contenía 3 muebles que son la mesa donde se ponen los panes, el candelero para la luz y el altar del incienso para el incienso. Y fíjate, qué interesante. ¿La mesa de los panes para qué era? Para los panes. Sí, claro. Claro, o sea, suena como muy sencillo, ¿no? Pero a veces, ¿qué ponemos en la mesa? Cualquier otra cosa. Podemos llegar a poner incluso la doctrina y ensalzar la doctrina. Podemos llegar a poner a una persona y ensalzar a una persona. Jesús es el pan de vida. Cuando ves una persona que está adulando, desconfía. Si una persona te empieza a adular, ¿con qué propósito lo hace? No es necesario. No es necesario. Ahora, por supuesto, nosotros tampoco tenemos necesidad de adular a alguien. Si te sorprendes adulando a alguien, pregúntate por qué lo haces. Les platicaba de un joven allá en Toluca que él cómo me adulaba. No, mira, tú eres un buen pastor, ese de pastor. Pero después, la puñalada por la espalda. El candelero para la luz, ¿para qué es? ¿Podríamos tener aceite y no alumbrar? Podríamos. Porque fíjate, puedes tener el aceite, pero si lo tienes ahí como enmoheciéndose, si no lo enciendes, no alumbras. Sabemos que el aceite es figura del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Estamos alumbrando. No es para guardarnos lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado gracias, si Dios nos ha dado dones, es para alumbrar delante de nosotros. Dice ahí en Mateo, nadie pone una lámpara debajo de la luz, sino que la pone en lo alto para que alumbre. No podemos ser lámparas debajo de la luz, necesitamos ser lámparas que alumbran. ¿Qué necesitamos? Que nuestra alma sea santificada, que nuestra alma sea renovada todos los días. Venimos con tristeza, venimos con angustias, con ansiedad, con preocupaciones. Necesitamos luz. Necesitamos iluminar donde quiera que Dios nos ponga. ¿Y el altar del incienso para qué es? El incienso, la adoración. Este fue un examen muy sencillo, ¿verdad? ¿Para qué es la mesa de los panes? Para los panes. Y el altar del incienso, para el incienso. Para la adoración. Si tenemos un propósito que va a trascender nuestra misma humanidad, es la adoración. Es que no tengo ganas de alabar. No te fijes en tus ganas y alábalo. ¿Tu vida adora a Dios? Necesitamos que nuestra vida adore a Dios. La oración. No tengo ganas de orar. Pues ora para que tengas ganas de orar. Y entonces vemos que también aquí están estas 3 figuras. El intelecto en el alma corresponde al pan de Dios.
nuestro intelecto. Hace 2 semanas, 3 semanas, veíamos en oración, les comentaba aquí acerca de cómo veía estas figuras del fruto del Espíritu asociados con el intelecto y con la voluntad y las emociones. Nuestro intelecto puede decir, no lo creo. Que me el aceite de la vasija y ya se va a acabar. Nuestro intelecto dice eso. Pero en la fe, así como el profeta le decía a la mujer, el aceite no escaseará. Y hay que vasijas, muchas, suficientes. Y hasta que estuvo llena la última vasija, dejó de salir aceite. Nuestro intelecto nos puede traicionar. Necesitamos someter nuestro intelecto a la palabra de Dios. Necesitamos someter nuestro intelecto al poder sobrenatural de Dios. La voluntad propia para alumbrar la luz. Necesitamos voluntad para alumbrar. ¿Qué necesitamos para alumbrar? Pues querer alumbrar. No es que yo hoy no he orado, es que no he estado tan lleno de Dios. Llénate de Dios y alumbra. No es opción. Es que hoy vengo medio apagado, hasta manejamos la fracción. Hoy vengo medio apagado. Pues llénate de Dios para que alumbres. Entonces, ¿cuál es la solución celeste para alumbrar? Llenos de Dios. Y si estamos llenos de Dios, ¿qué va a haber en nosotros? Gozo, paz, reposo. Algo te voy a dejar. Y dile, llénate de Dios. Pero sonríele. ¿Para qué? Para alumbrar. Para alumbrar. Y nuestras emociones son las que deben emanar hacia Dios, fíjate, como el dulce incienso de adoración. Nuestras emociones a veces parece que traen chilito y limón. Necesitamos que nuestras emociones sean un dulce incienso de adoración desde nuestro corazón. ¿Viene alguno afligido? ¿Está alguno enfermo? ¿Cómo dice la escritura? Llama a los ancianos. Si alguien viene cargado. Que sea un jardín también, dice. Sí. Entonces, necesitamos reconocer nuestras emociones. Nuestras emociones, si están en un desbordamiento de tristeza, de desánimo, que no podemos controlar, necesitas apoyo. Reitero, no menosprecio la profesión de los psicólogos. Digo que los psicólogos son como los médicos que tienen una parte de la verdad, por supuesto. O sea, pues es que, por ejemplo, ahorita Andrés, ¿no? El apéndice. O sea, lo examinaron, entonces el apéndice. Hay que pegar. Pero la vida no está en manos de los médicos. Los médicos pueden dar un buen diagnóstico. En tu cuerpo está pasando esto, esto y esto. Si es necesario, pues haz una intervención. ¿Pero qué hacemos? Muchos estuvimos orando por Andrés. Y gracias a Dios. De igual manera, los psicólogos. El psicólogo te puede decir qué está pasando. ¿Qué necesitamos? Oración. Consejo. La palabra de Dios. El consejo del pastor. Y ojo, aquí sí hago hincapié. Gracias a Dios tenemos un gobierno establecido en la iglesia.
Y es importante acercarse por consejo con el pastor o con los ancianos. No dudo que algún hermano te pueda dar una palabra de ánimo, pero si quieres recibir la bendición completa, este es el orden de Dios, no lo digo yo, lo dice la Escritura. No es porque, el hermano le dice porque es anciano. Entonces, lo dice la Escritura. Ahí es donde tenemos el consejo sabio y prudente, y particularmente porque ha sido establecido como gobierno de la iglesia. Cuando tú te acercas en el orden de Dios, vas a tener la bendición. Porque de repente lo he visto, te acercas con alguien que apapacha tu pecado, ¿no? O que apapacha tus emociones que están todas destruidas. No, sí, tú dile, tú habla. Si eso dice la Escritura, pues habrá que ponerlo a la luz de la Escritura, ¿no? Necesitamos mantener la mente, fíjate, mantenga en mente que el alma es un ser emocional, social y mental. A ver, mantenga en mente que el alma es un ser emocional, social y mental. Nuestra relación con nosotros mismos, la relación con los demás, nuestra relación con Dios, somos emocionales. Si vas a alguien que está emocionalmente afectado, a sus emociones allá por de pie. Somos sociales, necesitamos relacionarnos y relacionarnos adecuadamente. Y mental, necesitamos el espíritu que ministra nuestra mente, o el mismo espíritu y a través de la palabra. Desconfía de un consejo o de una palabra que no esté con base. No lo recibas. Si el consejo o la palabra no tiene fundamento en la palabra, cuestiónalo. La santificación también hace consciente a nuestra alma de Dios, conformándola diariamente a la perfección de Cristo. Ese es nuestro modelo. El cuerpo es el consciente del mundo, es el tabernáculo que alberga al espíritu y al alma. Por eso necesitamos también ser sabios con nuestro cuerpo. 1 Pedro 1, 13, 15. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Este pasaje lo conocemos, hasta lo utilizamos mucho. Como Dios es santo, nosotros también necesitamos ser santos. Y como una frase suena hasta muy bonito, suena muy inspirador, pero cuando estás en medio del enojo, en medio de una pérdida, no es tan fácil ser santo. Cuando estás en medio de una ofensa, no es tan fácil. Lo que necesitamos es esperar por completo en la gracia. Necesitamos esperar por completo en la gracia. Y a veces cuando nos están ofendiendo, déjame encontrar este pasaje para no utilizarlo para la ligera. Hasta 1 Corintios, desde el 5 al 7. Para avergonzados los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que de hermano con hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio?
porque no sufrís más bien el ser desgarrados. A veces dejamos que nuestras emociones se vayan tras el agravio y entonces podemos sentirnos realmente muy ofendidos ante una situación que estamos pasando. Pero aquí lo que dice la Escritura es, pues, ¿qué eres tan importante que nadie debe ofenderte? ¿Por qué no sufres el agravio? Si Cristo, siendo Cristo, todo lo que Él recibió, y en ningún momento tú puedes ver en Cristo una posición de víctima. ¿Tú puedes imaginarte a un Cristo ahí en el pretorio? Vean cómo sufre. Él se mantuvo templado. Todavía Pilato le decía, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder y la autoridad para liberarte? Y Jesús lo único que le dice es, no tienes ninguna autoridad, sino obediencia. Entonces, sí, habrá ocasiones en las que tengamos que sufrir el agravio, pero necesitamos mantener nuestra alma templada. Glorificación. Cuando una persona entiende la salvación triple, el pasado, el presente y el futuro de la salvación, entonces entenderá lo que de otra manera parecían contradicciones. Por ejemplo, 1 Juan dice que seremos semejantes a Él. Ahí en el capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy eres imperfecto, yo soy bastante imperfecto, pero un día voy a ser semejante a Él. Después, debajo de eso, y permeándose a través del resto del capítulo, muestra que estamos siendo hechos como Él. Aquí vemos, ya lo leía, versículo 2, la parte B dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él. Fíjate qué bonito tener la esperanza para purificarnos. La esperanza, nos lanzamos al futuro. Y a veces veo la esperanza como una máquina del tiempo. Ahorita soy muy imperfecto, pero en ese tiempo, con Cristo, voy a ser perfecto. Y entonces me arrojo hacia ese futuro con esta esperanza, sabiendo que un día voy a ser semejante a Él. Y cuando yo me tomo de la esperanza, ahí estoy siendo purificado. Porque si yo me tomo de mí mismo, me tomo de un hombre, o me tomo incluso de una doctrina, no es lo que me va a purificar. Lo que me va a purificar es tomarme de la promesa de Dios. Tomarme de esta hermosa figura donde un día voy a ser semejante a Él. Luego en el 4.17, vamos al 4.17. En esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios ya nos considera ser como Él. Esto es así porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate, primeramente habla de la futura glorificación de nuestro cuerpo. El siguiente con la santificación de nuestra alma. Y el último con nuestro espíritu renacido. La justificación. Por eso me voy a regresar aquí a esta imagen. La leemos de abajo para arriba, pero fíjate, cuando la vemos de arriba para abajo, nos tomamos del futuro para ser limpios en nuestro presente, porque Él ya ha hecho la obra.
A ver. Vamos a dejarlo aquí. ¿Alguna pregunta? Tómate la esperanza. Tómate la esperanza y vamos a orar para quitar cualquier condenación que haya en el presente. Padre, gracias por esta hora en la que podemos venir delante de ti, reconociendo tu perfecta obra. ¿Cómo es que nosotros fuimos justificados por Cristo? En nuestro espíritu ya somos perfectos. Ahí no pecamos, Señor. Pero nuestra alma, Señor, aún sigue pecando. Y lo ponemos delante de ti. Y te pido, Señor, que seas tú llevándonos a esta esperanza viva, para que nosotros no nos dejemos llevar por huecas doctrinas, por vanas filosofías, que no nos dejemos llevar por consejo humano, si no está basado en tu palabra. Que nosotros seamos llenos de tu Espíritu Santo, asidos de esta esperanza, para purificarnos día a día. Ayúdanos, Padre, a concebir esta idea que se ve tan imposible en este tiempo con estos cuerpos que se deterioran, sabiendo que un día tú nos vas a dar un cuerpo glorificado. Gracias, Señor, por tu perfecta obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios les bendice. Gracias.